por favor que me acompañen en sus Biblias a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Segunda a los Corintios 12, los primeros 10 versículos. Dice el apóstol Pablo: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Señor, una vez más, nosotros tenemos ese sentido de privilegio de poder reunirnos delante de tu presencia y de poder acercarnos a tu palabra. Ella es viva y eficaz, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Señor, gracias por revelarte a nosotros y darnos a conocer la gloria y la majestad de tu Hijo Jesucristo. Bendice ahora a tu pueblo y trae tu palabra como bálsamo, como alimento, como ánimo, como amonestación, como incentivo a vivir cada vez más dependiendo de ti. Que nunca olvidemos quién tú eres y quién nosotros somos, porque mientras más conscientes seamos de esa realidad, mejores siervos seremos, mejores cristianos, y Cristo seguirá siendo formado en nosotros. Bendice tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace muchos años, siendo jovencito, leí una biografía que me impactó. Estoy hablando de que yo la leí hace más de 40 años. Y era la biografía de una hermosa joven que en julio de 1967 se lanzó de una plataforma en aguas poco profundas y se rompió el cuello. Posiblemente todos ustedes la conozcan, o la mayoría. Joni Eareckson. Estaba, como dicen, en la plena flor de su juventud. Sin embargo, quedó parapléjica hasta el día de hoy. En su autobiografía, ella dice lo siguiente: Oscar Wilde escribió: en este mundo hay solamente 2 tragedias. Una es no conseguir lo que queremos y la otra es conseguirlo. Parafraseando su pensamiento, puedo sugerir que en la vida solo hay 2 gozos. Uno, que Dios responda a todas nuestras oraciones, y el otro, que Dios no responda a todas nuestras oraciones. Creo en esto porque he hallado que Dios conoce mis necesidades infinitamente mejor que yo, y podemos confiar en Él completamente, sin importar en qué dirección nos lleguen las circunstancias. Ella sigue diciendo: en los Salmos se nos dice que Dios no trata con nosotros conforme a nuestros pecados e iniquidades. Mi accidente no fue un castigo por mis errores, lo mereciera o no. Solo Dios sabe por qué quedé paralizada. Creo que Él sabía que sería mucho más feliz
sirviéndole a Él que de cualquier otra forma. Es difícil saber en qué dirección habría ido mi vida si yo hubiera estado sobre mis pies. Quizás hubiera sido arrastrada por la corriente de la vida, quizás estuviera casada o quizás divorciada, insatisfecha y desilusionada. Recuerdo que cuando estaba en la escuela secundaria, reaccioné ante la vida con egoísmo y nunca me preocupé por los valores más permanentes. Vivía para cada día y para el placer que me apetecía y casi siempre a expensas de otros. Para que ella llegara a esta conclusión, Dios tuvo que traer a su vida esta aflicción tan grande. Aunque esta es una dolorosa verdad, ella reconoce que la aflicción en su vida fue un instrumento en las manos de Dios para traer bendición no solamente a ella, sino también a otros. Y si bien es cierto que su caso no es un patrón, porque Dios no trata así con todos sus hijos, no es menos cierto que a lo largo de las Escrituras vemos que el Señor utiliza las aflicciones y las debilidades de los suyos para traernos a Él y para capacitarnos de una manera que podamos reflejar mejor su gloria. El mismo apóstol Pablo aprendió esta verdad, que está reflejada precisamente en la porción que leímos al principio, en 2 Corintios 12, versículo 1 al 10. Y queremos concentrarnos de una manera específica en esta mañana, en ese versículo 9, donde él dice: Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál es el contexto en el que el apóstol Pablo escribe esto? A partir del capítulo 10, él ha tenido que venir defendiendo su apostolado y su ministerio entre los corintios, porque se habían levantado algunos que lo estaban poniendo en duda. Y para ello él ha usado dos argumentos. Por un lado, el trabajo que él había hecho en medio de los corintios, pero por el otro lado, los sufrimientos que él había pasado como apóstol por amor al reino de Dios. Y es en ese proceso de argumentación como nosotros vemos en algunos versículos que él tiene que traer a colación algunos aspectos que hasta cierto punto es gloriándose. Él tiene que recordarles: Dios me utilizó a mí para que ustedes sean salvos y ahora ustedes están negando mi apostolado. Pero él no se siente cómodo haciendo esto y se ve puesto en estrecho. Por eso es que inicia este capítulo diciendo: el gloriarse es necesario para que ustedes entiendan que yo soy apóstol. Eso lo añadí yo, aunque no es provechoso. Y luego más adelante dice: me he vuelto insensato, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería haber sido encomiado por vosotros. Ustedes debieran reconocer la obra que Dios ha hecho en ustedes a través de mí. Y es en esa discusión que él trae a la memoria una experiencia particular. Él menciona que Dios le había afligido con una espina, o como dice Reina Valera, con un aguijón en su carne, respecto a lo cual él le oró al Señor 3 veces para que el Señor se lo quitara. ¿Qué era este aguijón o esta espina? La verdad es que no lo sabemos. La Biblia no lo dice. Algunos piensan que pudo haber sido algún problema en los ojos, sobre todo porque cuando escribe a la iglesia en Galacia, en un momento determinado, él habla de una enfermedad del cuerpo y él dice que él es consciente que los gálatas estuvieran dispuestos aún a sacarse los ojos si fuese necesario para dárselos. Y más adelante, en la misma epístola, él dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Normalmente él tenía un escriba o alguien que escribía, como la epístola a los romanos, por ejemplo. Ustedes recuerdan cuando termina que dice: yo, Tercio, que escribí la epístola. Y uno dice: ¿cómo que escribió la epístola Tercio? ¿No fue Pablo? Sí, fue Pablo. Lo que pasa es que Tercio era el que escribía físicamente, mientras Pablo le iba dictando. Así que no sabemos cuál era la aflicción, solamente pudiéramos sospechar. Pero sea cual sea, lo cierto es que a un hombre como el apóstol Pablo, un ejemplo de creyente, Dios le dice que no. Dios contesta la petición de Pablo negativamente. Y sin embargo, hoy nosotros nos encontramos con personas que oran diciendo: y no aceptamos un no como respuesta. Por favor, Él es el Señor. Él hace lo que Él quiere. Y nosotros podemos ser hombres conforme al corazón de Él,
Podemos ser hombres como Job, que Dios mismo testifica, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y eso no impide que en un momento determinado Él conteste negativamente una petición nuestra. Porque ¿saben qué? Él nos da lo que necesitamos, lo que nos conviene, no lo que nosotros necesariamente queremos. Así que yo quiero tratar este tema a la luz de 3 encabezados. Nosotros vamos a ver la realidad de las debilidades, el propósito de las debilidades y la fortaleza de las debilidades. Así que veamos en primer lugar la realidad de las debilidades. Si hay algo en lo cual no vamos a ocupar mucho tiempo, porque no es necesario, es en argumentar o tratar de convencerlos de que vivimos en un mundo caído lleno de debilidades, de dificultades, de limitaciones. Y la palabra debilidades aquí es un término general que abarca toda nuestra condición, tanto moral como física. Todo aquello que supone una prueba o manifestación de fragilidad. Así que esta palabra incluye no solamente limitaciones físicas como enfermedad, sino también otro tipo de aflicciones como la que el apóstol Pablo había mencionado en el capítulo anterior, los versículos 23 a 33, que incluyen persecución, afrentas, necesidades, angustias. No somos conscientes que somos débiles, una raza caída, con limitaciones, en todos los sentidos somos débiles. Física, intelectual, espiritual, emocionalmente somos débiles. Físicamente tenemos cuerpos frágiles, aunque muchos piensan que nunca van a tener ningún problema, pero nosotros, ¿cuántas veces no hemos visto de un momento a otro a alguien que estaba supuestamente totalmente sano, de un momento a otro se va o le viene algo impresionante? Cuerpos frágiles. Intelectualmente somos débiles, razonamientos limitados. Espiritualmente, deseos que van en contra de la voluntad del Señor. Emocionalmente, deseos o emociones engañosas. Definitivamente, todos, absolutamente, sin excepción, somos seres débiles delante de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de muchas de las debilidades? No solo que tenemos, sino que Dios envía a nuestras vidas. Bueno, lo primero que quiero decir es que las debilidades en sí mismas no son una bendición. Las debilidades en sí mismas no son una bendición. Pueden convertirse en una bendición cuando cumplen su propósito en nuestras vidas. ¿Y cuál es el propósito? Hacernos conscientes de nuestra necesidad, eliminar nuestro orgullo y acercarnos en busca de ayuda al Señor. En otras palabras, se convierten en bendición cuando somos conscientes de ellas y esa conciencia nos lleva a buscar ayuda en la única fuente segura, nuestro bendito Señor Jesucristo. Estos términos tan valorados por el mundo hoy como la autoestima, la autoconfianza, el orgullo, la autosuficiencia, no solamente revelan un concepto incorrecto de nosotros mismos, sino que frenan la obra y el poder de Dios a nuestro favor. Porque si hemos de recibir ayuda de Él, debemos ser conscientes de nuestra debilidad y por tanto de nuestra necesidad y por tanto responder adecuadamente e ir a Él para que Él supla todo lo que nosotros necesitamos. Al apóstol se le explicó, Dios no tiene que explicarnos, pero el apóstol se le explicó el porqué de la respuesta negativa de Dios. Y en el versículo 7, no una, sino 2 veces él explica la razón. Dice, para impedir que me enalteciera. Y al final en ese mismo versículo, para que no me enaltezca. La persona que él habla de esa visión que tuvo es él mismo. Y él dice claramente, fue una visión tan extraordinaria que puede hacerme creer que yo soy un creyente súper especial. Que yo soy un creyente de una casta superior. Yo he tenido visiones, el Señor me llevó al tercer cielo. El Señor le dice, te la dejo ahí para que tú te recuerdes que tú eres igual que todos. Wow.
Si un hombre de Dios como el apóstol Pablo corría el peligro de enaltecerse, imagínense tú y yo. O sea, si él corría el peligro de enaltecerse, imagina tú y yo. El Señor conoce esa fuerte tendencia que tenemos hacia el orgullo, hacia la independencia. Una tendencia que nos lleva a convertir nuestros logros y victorias en tropiezo para nuestras vidas. Con mucha frecuencia hemos dicho desde este púlpito que el Señor es experto en convertir grandes males en grandes bienes. Tú y yo somos al revés. Somos muy capaces, vez tras vez, de convertir grandes bienes en grandes males. El Señor nos bendice, el Señor nos prospera, el Señor nos da todo lo que queremos. Y al final, eso mismo resulta en una dificultad para nuestras vidas. El Señor conoce nuestra condición, Él sabe que somos así y por eso nos provee ayuda con frecuencia para que no pequemos contra Él. ¿Ustedes recuerdan esta escena en el libro de Jueces? Cuando el pueblo estaba frente a un ejército enemigo grandioso. Dice que el ejército enemigo eran como la arena del mar, innumerable. Ellos tenían 32,000 hombres. Y el Señor dice, yo les voy a dar la victoria, pero si yo le doy la victoria con esos 32,000, ellos van a creer que fueron ellos que ganaron la victoria. Déjame reducirles. Todo el que tema y tenga miedo que se devuelva a su casa. 22,000 se devuelven para su casa y quedan 10,000 hombres, de esos hombres valientes, sin temor. Y Dios dice, son muchos todavía, llévalos a beber al río y le hace una prueba ahí, quédate con estos. ¿Saben con cuánto se quedó? 300 contra un ejército que no se podía ni contar. ¿Cuál era el propósito de esto? Darle la victoria, pero como dice el texto, para que no sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. Si ellos pensaban que obtuvieron la victoria por ellos mismos, ¿qué razón tenían de buscar a Dios? Yo resuelvo. ¿Ustedes no han visto cuántas veces nosotros decimos eso? No te preocupes, que yo resuelvo. No es que la palabra esté mal en sí mismo, pero hay que pensar cuál es la actitud que hay detrás. Porque es que separados de Dios no hay nada que podamos hacer que valga la pena. Así que no son las debilidades en sí mismas, sino la conciencia de ellas las que tienen el propósito de llevarnos a Cristo en busca de fortaleza. De hecho, aun aquellos que muestran con sus vidas no conocer a Dios, o peor aún, que lo niegan claramente, nosotros hemos visto vez tras vez cómo en su hora más oscura terminan clamando. Después del 11 de septiembre del 2001, las iglesias se llenaron. En este tiempo de pandemia, nosotros hemos visto a personas que han estado reaccionando y mostrando cierta sensibilidad espiritual. ¿Por qué? Porque Dios ha mostrado al hombre que somos débiles, por poderosos que pensamos que somos. Dios usa el conocimiento de nuestras debilidades para hacernos bien. Es por eso que en Mateo capítulo 9, versículo 12, el Señor dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Y el contexto aquí es interesantísimo. El Señor acababa de llamar a Leví, a Mateo, un publicano, a salvación. Y luego se nos dice en el versículo 10, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Y qué sucedió con los fariseos? Al ver esto, se escandalizaban de que Jesús compartiera con estos pecadores, con esta gentuza. Y es allí donde el Señor le dice, es que yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Ahora pregunta, ¿y eran justos los fariseos? Nosotros sabemos que no. No eran justos, pero se lo creían. El problema era que no estaban conscientes de su necesidad. Y para conocer al Señor Jesucristo como Salvador, es indispensable entender que solamente Él puede salvarnos. Pero para vivir la vida cristiana es indispensable entender que solamente Él puede sostenernos hasta que Él nos llame o hasta que Él nos venga a buscar. Solamente.
Así que es importante que nosotros nos reconozcamos como seres débiles y necesitados. Qué bueno es para nosotros reconocer lo que somos. Dice el salmista en el Salmo 103:14, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. Esto es Dios escribiendo. Y Él dice que nosotros somos polvo. Como alguien dijo, no importa cuál sea nuestra posición cultural, económica, social, intelectual o espiritual, todos seguimos siendo una vasija de barro expuesta a quebrarse bajo los golpes de la adversidad o de la muerte. Todos. Tú, yo y todo ser humano. En el Nuevo Testamento vemos con frecuencia cómo las tribulaciones son usadas por Dios para transformarnos, para transformar nuestro carácter y para permitir nuestro crecimiento. ¿Por qué razón? Porque la necesidad, más que cualquier otra cosa, nos acerca al Señor. Dice un comentarista, una vida fácil es a menudo estática. Son aquellos que sufren mucho y que experimentan gran consuelo del Espíritu Santo quienes viven abundantemente. Su vida es rica en experiencia y en recursos. Pero resulta que ni tú ni yo queremos sufrimiento. No queremos sufrimientos, no queremos aflicciones, no queremos debilidades en nuestras vidas. Sin embargo, son necesarias para hacernos bien. En 2 Corintios, y posiblemente esta es la epístola que mejor refleja el corazón de un siervo de Dios, es una epístola donde frecuentemente el apóstol Pablo habla de sus sentimientos internos. En ese sentido es muy, muy útil. En el capítulo 1, versículos 3 al 9, el apóstol una vez más habla de sus aflicciones y de lo que ellas significaban para él y para otros. Y en el versículo 8 nos dice que en un momento determinado fueron tan fuertes que él perdió la esperanza de conservar la vida. En otras palabras, en español dominicano, de esta no me saca nadie, ni el Señor. O sea, ya me fui. Sin embargo, en el versículo 9 nos dice el propósito de Dios al enviarle una situación tan difícil, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios le envió una situación tan difícil con el propósito de que él no confiara en él, sino en Dios que resucita a los muertos. En Romanos 5:3, él se gloriaba en las tribulaciones por lo que ellas producían. Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora preguntamos, ¿es esto siempre así? No necesariamente, porque hay una respuesta de nuestros corazones que es fundamental. ¿O no conocemos personas y aún creyentes que la prueba de su fe, en lugar de producir paciencia, lo que produce es rebeldía? ¿O no hemos estado tú y yo en algún momento en nuestras vidas, en alguna situación donde al ser afligidos por Dios, en lugar de reaccionar con dependencia de Él, reaccionamos y nos encontramos a nosotros mismos queriendo pelear con Dios, queriendo discutir con Dios, queriendo quejarnos, que por qué tú me haces eso, yo no merezco esto, y hasta cuándo que tú me vas a apretar, Señor, qué es lo que tú quieres, en una actitud que no nos va a ayudar porque no nos lleva al aprendizaje. El propósito de la tribulación es llevar al hombre a depender y a esperar en Dios, y es en esta espera que la paciencia se produce, se ejercita y se desarrolla. Es por esto que las debilidades pueden hacernos fuertes. No siempre lo hacen, pero las debilidades pueden hacernos fuertes. Y eso nos conduce a nuestro tercer encabezado, la fortaleza de las debilidades. Ahora, cuando usted escucha esa frase, ¿no le parece una contradicción de términos? ¿No le luce como la pelota, el círculo cuadrado? Es como, o es fuerte o es débil. Pareciera un antagonismo imposible. Bueno, mis hermanos, bienvenidos a las Escrituras,
La palabra de Dios está llena de paradojas, llena, y esta es una de esas. El Señor no solamente le dice a Pablo que no le va a quitar la espina, sino que le contesta: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, noten lo siguiente: Dios no le está ofreciendo algo nuevo. No, es la misma gracia que ya tenía y que lo había derribado aquel día camino a Damasco y lo había traído a salvación. Esa misma gracia es la que él tenía y la que tú y yo como hijos de Dios tenemos. Esa gracia había sido suficiente para salvarlo y ahora era suficiente para sostenerlo y para lidiar con su espina y con todo lo que pudiera venir a su vida. Igual que es suficiente para ti y para mí. Era la gracia que lo había cambiado de perseguidor a perseguido y que le había convertido en un siervo eficaz que podía decir, como dijo en un momento: por la gracia de Dios soy lo que soy. Era la gracia suficiente para lidiar con su aguijón. Y hermanos, la palabra suficiente aquí no es algo solamente que cubre la necesidad, sino algo que va más allá de la expectación, del deseo o de la necesidad. En otras palabras, es como si hiciéramos dos columnas. En una nosotros ponemos allí todas nuestras debilidades, todas nuestras limitaciones, enfermedades, persecuciones, limitaciones de todo tipo. Ponemos aquí en esta esquina toda esa. Puede ser una lista muy larga, no importa. No importa qué tan larga sea. Y en esta otra columna nosotros ponemos la gracia de Dios. ¿Saben lo que pasa cuando nosotros las unimos? Que la gracia siempre cubre todo y sobra gracia. Siempre cubre todo y sobra gracia. Cuando pienso en esto, me acuerdo del milagro, el único milagro que relatan los 4 evangelios. Solamente hay uno que es relatado por los 4 evangelios. Y es la alimentación de los 5,000. ¿Ustedes recuerdan? 5 panes, 2 peces. Y se alimentan 5,000 hombres, lo que significa que podían ser como 10,000 personas. ¿Dios satisfizo a todo el mundo? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Ras con ras? No. Dice que sobraron 12 cestas. ¿Y 12 cestas para qué? No sé. Pero evidentemente para que fuera claro la sobreabundante gracia, poder y majestad de Dios. Nunca hay gracia restringida o administrada de a poquito. La gracia de Dios es abundante, es suficiente. Pero Dios no solamente le dice: bástate mi gracia, sino que le reitera: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, cuando uno escucha algo como esto, que su poder se perfecciona, puede deducir incorrectamente que entonces el poder de Dios no es perfecto. Porque si se perfecciona es porque puede avanzar más de donde estaba. No, mis hermanos, con esta expresión ocurre lo mismo que cuando hablamos de glorificar al Señor. Nadie, ningún ser, ninguna criatura de Él puede añadirle gloria. Cuando se habla de glorificar al Señor, se habla de manifestar esa gloria para que sea visible a todos. Bueno, de igual manera, el poder del Señor es perfecto, pero en el reconocimiento, es el reconocimiento de nuestra debilidad lo que da ocasión para que se manifieste y opere. En otras palabras, su poder trabaja en y a través de la debilidad del hombre. Es como si Dios dijera: la debilidad es la condición para que se manifieste mi poder. Cuanto más débil es mi pueblo, más se muestra mi poder al librarlo y sostenerlo. ¿Ven el cuadro completo y la progresión? Él ora acerca de su debilidad particular y permanente. Luego conoce el propósito por el cual Dios no se la va a quitar. ¿Y cómo termina? Con resignación. No. A veces los creyentes pensamos que actuamos bien cuando nos resignamos. Ustedes han visto a esas personas que dicen: nada, resignación es como,
no hay de otra, hay que seguir con esto. Esa no es la actitud que el Señor espera. No, es una actitud activa, no pasiva. A mí me encanta como el apóstol Pablo dice. Él dice, por eso muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades. Y luego dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias. Hermanos, ¿cómo es posible que alguien diga que se goza en todas estas cosas? ¿Cómo es posible que un ser humano normal diga que se goza porque está sufriendo? ¿Cómo es posible? Oh, porque él tiene sus valores en orden y porque él entiende que ese sufrimiento trae gloria a Cristo y por lo tanto dice, no, pero si es así, aflígeme. Wow, si todos pensáramos así, si todos entendiéramos esto, nos enfrentaríamos a la adversidad de una manera diferente. Nosotros vemos claramente que no es solamente un sometimiento. ¿Está bien, Señor? No. Cuando él supo que esa debilidad le daría a él el privilegio de poder ver el poder de Cristo morando en él, se llena de alegría. Me recuerda un poco, aunque hay sus diferencias, pero me recuerda un poco a la respuesta de Pedro allá en Juan 13. Cuando Pedro ve que el Señor se dirige hacia el lebrillo y la toalla. ¿Qué tú vas a hacer, Señor? A lavarte los pies. No, a mí tú no me vas a lavar. La conciencia diciéndole, ¿por qué no fuiste tú, te paraste y dejaste que fuera el Señor que se parara? Y el Señor le dice, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Dice, no, Señor, si es así, no los pies, lávame completo. Es como, no, espérate, eso es otra cosa. Estar contigo por toda la eternidad, es que no hay nada que se compare a eso. No hay nada que se compare con ser nosotros en medio de nuestras debilidades, instrumentos en las manos de Dios para que el nombre, el poder y la majestad de nuestro Señor Jesucristo sea manifiesta. Eso no tiene comparación. Salmo 119, 71 manifiesta este espíritu. Bueno es para mí ser afligido. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. El salmista dice, cuando soy afligido, aprendo mejor tu palabra. Señor, aflígeme. Porque una cosa es 1000 veces más importante que la otra. Alguien dijo lo siguiente: el secreto de todo lo noble, heroico, útil y feliz en la vida de los creyentes descansa en esta paradoja. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. De igual modo, el secreto de todas las caídas, miserias, pérdidas, tristezas, angustias y desesperanza descansa en esta otra. Cuando soy fuerte, entonces soy débil. Pensemos en los grandes hombres de Dios del pasado. No solamente los que vemos en las Escrituras, sino también en la historia de la iglesia. ¿Qué los distinguía? Una fuerte conciencia de su incapacidad para la labor que les había sido encomendada. Cuando Moisés estaba fuerte, que él estaba dispuesto y listo para libertar al pueblo, el Señor dijo, así no me sirve. Él se cree que puede, no me sirve. Lo manda 40 años a cuidar ovejas. Y después de 40 años lo llama y él dice, Señor, ¿y quién soy yo? Es el que yo quiero, es con ese que yo voy a liberar al pueblo. Yo ni siquiera sé hablar. ¿Cómo que tú no sabes hablar? Jeremías, Señor, ¿pero qué es lo que tú haces conmigo? Amós, Isaías. Cada uno de estos hombres que fueron grandemente usados por él, al ser llamados, era como, pero Señor, ¿y quién soy yo? Es que el problema no es quién eres tú, el problema es quién soy yo. El problema no es quién somos nosotros. La esencia del asunto es quién es el que nos llama y quién es el que nos va a utilizar. Así que, mis hermanos, la fortaleza de las debilidades está en la posibilidad que el conocimiento de ellas nos ofrece para que more en nosotros el poder de Cristo. Por eso decíamos al inicio,
Las debilidades no son una bendición en sí mismas, pero pueden ser convertidas en una bendición en nuestras vidas cuando nos permiten reconocer que no somos nada y que Cristo es todo. Porque eso nos va a hacer acudir hacia Él. Aplicaciones. ¿Significa entonces esto, pastor, que no debemos orar al Señor por aquellas circunstancias o condiciones que nos afligen? O sea, lo que usted está diciendo es que cuando vengan aflicciones a nuestras vidas, nosotros debemos orar, Señor, aflígeme más para yo crecer más. No, no significa eso. Es lícito orar al Señor por sanidad, es lícito orar al Señor por mejoría, es lícito orar al Señor por progreso, es lícito. Esto sería una distorsión de la enseñanza de nuestro texto. Pero lo que sí significa es que al orar debe ser prioritario el deseo de que su voluntad sea hecha. Es totalmente diferente. Ustedes recuerdan del mismo Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad en Getsemaní. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía exactamente lo que le esperaba. Exactamente lo que le esperaba. Pero su oración no termina ahí. Él dice, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Claro, podemos decir, bueno, pero él sabía. Olvídense de eso. Es un ejemplo que tenemos ahí. Si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esa debe ser el espíritu que tengamos nosotros en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras debilidades particulares. Hay dos maneras en que se alivia una carga. O quitándola, o fortaleciendo el hombro que la lleva. Dos maneras. Alguien viene con una carga, tú lo ayudas de dos maneras. O tú se la quitas, ven, yo te la voy a llevar por ti. O tú le dices, dame un espacito y le ayudas. Cristo siempre la puede quitar, pero solamente lo hace a veces. Porque a veces Él decide en su sabiduría perfecta más bien llevarla con nosotros y fortalecernos, así como hizo con el apóstol Pablo. Así que la respuesta de Dios a nuestras oraciones por liberación no siempre es la misma, pero su propósito sí, su gloria. Su gloria. Ustedes han visto esa ilustración, a veces son ejemplos muy manidos, pero el hecho de que sean tan conocidos no impide que uno lo mencione. Ustedes han visto ese famoso cuadro que aparece, donde aparecen en el desierto las huellas de dos personas y después aparece solamente una. Y la persona dice, Señor, pero mira, ahí tú me dejaste solo, nada más están mis huellas. Y el Señor le responde, esas no eran las tuyas, esas eran las mías que yo te estaba cargando. A veces el Señor está con nosotros, ayudándonos. A veces está liberándonos, pero Él es que sabe lo que lo hace. Siempre el propósito es el acercamiento a Él y la manifestación de su gloria. Y hermanos, esta verdad debe ser de consuelo para todo hijo de Dios que sufre. Hermano, no importa cuál sea la naturaleza de tu aflicción, no importa. No importa si la calificas como pequeña, mediana o grandísima. Hermanos, no importa. No es desconocida para Dios y mucho menos está fuera de su poder. Ninguna dificultad de ningún tipo está fuera del alcance y el poder de Dios. Así que mira tu dificultad como una oportunidad para que el poder de Cristo se manifiesta en ti, dándote crecimiento y acercándote más al Señor. Piper diría, no desperdicies tu aflicción. Porque cuando las aflicciones vienen a nuestras vidas y no nos acercan más a Él, nosotros la estamos desperdiciando. Porque el propósito es que le conozcamos mejor. ¿Cuántos de nosotros podemos mirar atrás y repasar nuestras vidas y recordar días negros de aflicción, de dificultades de diferentes tipos, y ahora tenemos la certeza de que Dios utilizó eso para hacernos más maduros,
para transformar nuestro carácter. Quizás no todos aquí podamos recordar, pero yo estoy seguro que muchos pueden recordar. Yo recuerdo la situación que yo pasé y de verdad al final fue durísimo, pero al final yo estoy seguro que yo soy un creyente diferente. El Señor me mostró su gracia, su gloria, y yo estoy ahora mucho más cerca. Soy ahora una persona más piadosa, le amo más, tengo más certeza. A lo largo de los años hemos visto cómo las aflicciones han pulido a muchos. Aflicciones, y vemos a esas personas creciendo. A otros, tristemente, las aflicciones los han hecho reaccionar por su propia responsabilidad de actitud con apatía o con queja. Pero el propósito siempre es nuestro bienestar. Hermanos, da gracias a Dios por tu difícil situación. No por lo que es en sí misma, sino por los gloriosos resultados que puede producir. En cuanto a nuestra utilidad en el reino, es también verdad que debemos de ser conscientes, hermanos, de nuestras debilidades para que el poder de Cristo nos use. El sentimiento de necesidad es una gran oportunidad para Dios, como el de seguridad es una gran oportunidad para el diablo. El sentimiento de necesidad es una gran oportunidad para Dios. El de seguridad es una gran oportunidad para el diablo. Yo recuerdo hace muchos años haber escuchado la historia de un joven. Esto ocurre con mucha frecuencia, que estaba deseoso de que lo pusieran a predicar. Y finalmente las autoridades le dieron la oportunidad. Así que él estaba esa semana esperando, él se había preparado y él pensaba que se la estaba comiendo. Dice, no, es un sermonazo que yo voy a dar. Así que él subió con todos los bríos y con todo el ánimo del mundo. Y en la medida que avanzaba y se enredaba más y empezaban a tomarle los nervios, y él no sabía ni hacia dónde iba en un momento, un desastre. Pues él se dio cuenta y al terminar, él salió del púlpito cabizbajo y humillado. Y un siervo del Señor, maduro, que estaba ahí, le dijo, hermano, ¿sabes lo que pasa? Si tú hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Si tú hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Necesitamos del Señor en todo. El poder del Señor se perfecciona en la humillación, no en la exaltación. Así que lo mejor que nosotros podemos presentar al Señor para que nos use, no son nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras capacidades. Y eso no significa que no hagamos planes ni proyectos. Pero no son lo mejor, sino nuestras flaquezas. Debemos ser como el pequeño niño que no avanza cuando no siente el toque de su padre. ¿Ustedes han visto esa escena? Que mientras el niño está agarrado de la mano de su papá, él está feliz. Pero si en un momento lo suelta, usted le ve de una vez que la cara le cambia y entra como ese temor. No te ve, aunque el padre esté cerca, pero es como, yo necesito tenerte agarrado. Bueno, mis hermanos, ese debiera ser nuestro estilo de vida. El desear y anhelar siempre la certeza de que Dios está con nosotros y de que cualquier situación con Él puede ser utilizada para su gloria y para nuestro bienestar. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Moisés en un momento determinado? En Éxodo 33:15. Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pero a veces, hermanos, nos acostumbramos. Servir al Señor a veces es difícil. Yo a veces le he dicho a mi esposa, a veces, y le sucede casi a todo predicador, a veces he tenido que pararme en el púlpito con una sensación de que yo no sé lo que va a hacer, lo que va a salir.
con esa sensación de que si uno de los otros pastores me dice, Marco, pero yo puedo sustituirte, yo le digo, ay, sí, por favor, sustitúyeme. Y es una lucha aquí, sin embargo, después uno recibe una retroalimentación que uno no esperaba de cómo el Señor usó esa palabra. Pero hay otras ocasiones donde uno se prepara y prepara su texto y viene aquí delante del Señor y uno está loco por compartir lo que el Señor le ha dado, pero entonces por momentos le digo a mi esposa, estoy preocupado. Y ella piensa que es precisamente esa preocupación por la incertidumbre. Y me dice, ¿estás como los otros días? No, al revés. ¿Cómo así? Que me siento demasiado tranquilo. Entonces cualquiera diría, pero ven acá, ¿y cómo es que tú quieres subirte? Ay, con temor y temblor. Con temor y temblor. Porque solamente reconociendo nuestra incapacidad es que vamos a dar esa oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Así que mis hermanos, nosotros tenemos razones para preocuparnos cuando vemos nuestras limitaciones. Tenemos razones para preocuparnos cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Tenemos razones. Pero cuando recordamos que nuestro Dios está allí y que Él promete estar con nosotros y hacernos bien en cualquier circunstancia, entonces esas razones se van. O por lo menos deben irse, no deben preocuparnos. Anoche, cuando estaba repasando y estaba mirando el testimonio de Joni Eareckson, me dio curiosidad y me puse a buscar un poquito más de información. Al punto que antes de acostarnos, nosotros, mi esposa y yo, vimos una película de su biografía. Y algo que me llamó muchísimo la atención es saber que al día de hoy ella todavía está viva. Ella tiene 70 años, 53 de los cuales los ha vivido parapléjica. Solamente mueve la cabeza y un poquito de movimiento en los brazos, ni siquiera las manos. Ella aprendió a pintar con la boca. Y en un momento determinado, sus familiares, una amiga mandó a un concurso de pintura uno de sus cuadros y el cuadro ganó, pintando con la boca. Pero ¿saben qué? Los primeros años ella se lo mantuvo peleando con Dios. En un momento determinado le dijo a una amiga suya, consígueme pastillas, por favor, dámela, que no vale la pena vivir. ¿Tú sabes que yo no voy a hacer eso?, dice la amiga. Ella en un momento determinado, al inicio de su aflicción, quiso suicidarse, porque ella pensó que no valía la pena vivir así. Sin embargo, 53 años después del accidente, miles y miles y miles de personas alrededor del mundo han sido beneficiados de su testimonio. Muchos han sido salvos y otros han sido alentados en medio de sus dificultades. Así que mis hermanos, si nosotros queremos tener una máxima o una frase que nos sostenga en nuestras vidas, es esta: el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Que el Señor nos ayude a pasarlo de aquí a aquí y a la forma en que nosotros vivimos y reaccionamos.